Hola estudiantes de español 412, bienvenidos a la semana número 6. Vamos a comenzar con la lección número 6, la moral a prueba. En esta lección vamos a revisar obras que cuestionan la moral y cómo se vive dentro de una sociedad con reglas morales. Vamos a ver la película El crimen del padre Amaro, el cuento de Ana María Matute La conciencia, el cuento de Ricardo Palma El alacrán y El delantal blanco de Sergio Vodanovic. Esta película es del director Carlos Carrera, nacido en la Ciudad de México y que tiene otras películas como La mujer de Benjamín, El héroe, La vida conyugal, etc. Esta película, El crimen del padre Amaro, fue una película muy polémica, controversial en México, porque critica a la institución de la Iglesia. Nuevamente, mi sugerencia es que antes o después de ver la película, mires algunos resúmenes, algunas críticas a la película para entender mejor el contexto. El contexto histórico se refiere a las estructuras de poder y cómo la Iglesia ejerce un poder en la sociedad y hay otros niveles de poder. Por ejemplo, en esta película se critica la relación iglesia y narcotráfico y también la hipocresía a veces de quienes pertenecen a la iglesia. Entonces es un tema muy controversial. Y otra parte del contexto histórico que no se menciona aquí es la cantidad de abusos perpetrados por curas dentro de la iglesia, tanto a mujeres como a niños. Entonces esta película critica fuertemente a la figura de la iglesia en México y puede, por supuesto, aplicarse a otros países que seguramente también ha pasado. Entonces, en esta película es importante poner atención en la técnica cinematográfica de la angulación. Verificar, observar si hay una angulación normal, en picado o en contrapicado y con qué intención lo hace así el director. ¿Qué nos quiere decir acerca del poder de los personajes cuando utiliza estos ángulos? También, en la siguiente sección, te sugiero que mires esta parte, técnica cinematográfica, y actividad número 5, la relatividad de las cosas, para pensar en estas ideas. Por ejemplo, la relación del dinero, del narcotráfico con la iglesia, el celibato, las apariencias, los medios de comunicación, unos temas muy interesantes para reflexionar. Posteriormente tenemos el texto, el cuento de la autora Ana María Matute, que es parte del libro Historias de Artámila. Ella es una escritora española de Barcelona, es catalana. Quizá ustedes han escuchado acerca de la independencia de Cataluña, pues Ana María Matute es de Cataluña, una región de España. En la técnica literaria vamos a revisar el aforismo, que son oraciones concisas que provienen de la experiencia y se consideran verdades por convención social. Por ejemplo, los refranes. Hay algunos refranes que dan una moraleja. Esos podrían ser un ejemplo de el aforismo. Para leer este cuento es necesario conocer el contexto histórico del campo, por ejemplo, el campo para la agricultura, para la ganadería, en la obra de Ana María Matute. En la época que ella escribe,
los escritores españoles querían retratar la realidad que los rodeaba, aunque no fuera totalmente positiva. Entonces hay que poner atención a este contexto histórico. ¿Cómo estaba el campo en ese tiempo? Después tenemos el cuento y algunas preguntas acerca de la técnica literaria. Aquí tenemos un ejemplo de aforismo para que puedas entender mejor. Por ejemplo, la buena conciencia es la mejor almohada para dormir. ¿Sí? Es una idea en una oración que la mayor parte de la sociedad conoce, la sociedad hispanohablante, y que se considera una verdad. ¿Sí? Si tú tienes una buena conciencia, vas a poder dormir bien porque estás tranquilo, ¿cierto? Y esta frase puede ser cierta para muchas sociedades, nuevamente. También es interesante reflexionar acerca de estas preguntas en la sección de opiniones, ¿de acuerdo? Esas son mis sugerencias. Posteriormente tenemos el cuento de Ricardo Palma, el cuento El alacrán de Fray Gómez. Y Ricardo Palma es un escritor de Lima, Perú, es peruano, y él se interesó por escribir acerca de la cultura peruana. Tiene este libro que se llama Tradiciones y en él utiliza los exempla. Los exempla se utilizaron durante la Edad Media y eran muy comunes. Eran cuentos, fábulas y leyendas que buscaban enseñarle a las personas algo de una manera entretenida, divertida. Entonces, eso es lo que utiliza nuestro autor Ricardo Palma. Para este cuento es necesario conocer el contexto cultural, que a mediados del siglo XIX los países latinoamericanos estaban en el proceso de independencia y buscaban también independencia artística y cultural, no solo política. Eso es la razón por la que Ricardo Palma decide escribir acerca de las tradiciones de Perú. Ahí tenemos el cuento. Y también de los cuentos puedes leer algunos resúmenes para entender la temática, el contexto, etc. Y aquí hay unas preguntas acerca de la técnica literaria que van a ser útiles para ti. También esta sección, una cuestión de fe, te ayudará a reflexionar acerca de los temas del cuento. Posteriormente tendremos la lectura de El delantal blanco, que viene a continuación. Aquí está. Este teatro es una obra de teatro del autor Sergio Vodanovic, que es de ascendencia croata, pero de nacionalidad chilena. Él vivió la mayor parte de su vida en Chile y desde ahí escribe. Aquí tienen algunas de las obras que ha escrito y el teatro que vamos a leer utiliza la técnica literaria del clímax, el momento en el que la emoción o el problema es más fuerte durante la lectura. Dentro de este teatro es importante conocer el contexto histórico que se refiere a la inestabilidad política y económica de Chile. Entonces Chile sufrió dificultades en muchos aspectos y un problema importante era la diferencia de clase social y la actitud de la clase social alta hacia la clase social baja. Entonces, en este teatro vamos a conocer la historia de una trabajadora doméstica y su patrona, le llaman en México, su empleadora, ¿sí? Su jefa, boss,
Entonces vamos a conocer cómo se vive desde cada perspectiva dependiendo de la clase social. Y hay que poner atención al momento del clímax en esta historia. El clímax no es igual al fin. El clímax puede estar antes del fin. Es importante saber este dato. Y finalmente, mirar la técnica literaria que nos ayudará a descubrir el clímax y estas preguntas de conversación que te ayudarán a reflexionar acerca de los temas del cuento. Y con respecto a la gramática, vamos a conocer, a recordar las oraciones condicionales con sí. Recordemos que se puede usar sí, if, con indicativo. El indicativo siempre va a utilizarse cuando hay un sentido de realidad, de hecho, de certeza, mientras que el subjuntivo se va a utilizar cuando tenemos un poco de duda y cuando se habla de posibilidades, pero no se tiene certeza. Y aquí tenemos algunos de los usos que ustedes seguramente han visto ya en los textos, ¿sí? Aquí tenemos con el presente y el futuro, el presente con ir a plus infinitive, presente con imperative, presente con presente, imperfecto del indicativo con imperfecto de indicativo. And let's remember, indicativo puede incluir las formas simples, presente, pasado, futuro. ¿De acuerdo? También para esta lección se estudiará un poco el uso del ser reflexivo y ser recíproco. Ser reflexivo when activities affect the person who performs the action, and recíproco when you need another person to complete the action, ¿sí? Por ejemplo, maquillarse, that can be done on yourself, but quererse, to love each other, can only happen with another person. So, that would be an example of recíproco y reflexivo, ¿ok? Eso es todo para esta lección. Buena suerte y nos vemos a la próxima.